Hablemos de el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas. Las glándulas son órganos especializados en fabricar hormonas, y las hormonas son los mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo para el funcionamiento correcto de tejidos, órganos y sistemas que determinan el metabolismo, el crecimiento, la conducta, etc. Definamos primero las hormonas. Son moléculas que trabajan en conjunto con el sistema nervioso y se encargan de lo que somos, el cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Las funciones de las hormonas se encargan de una acción dinámica sobre diversos órganos. Estos activan o inhiben enzimas, ayudan al desarrollo apropiado, a la reproducción, las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía, los niveles en la sangre de líquidos, sal y azúcar. Clasificación de las hormonas por proximidad de su sitio. Existen las hormonas autócrinas, actúan sobre las mismas células que sintetizaron, y las hormonas paracrinas actúan cerca de donde se sintetizaron, se producen en una célula vecina a la célula emisora. Por composición química. Hormonas peptídicas. Están compuestas por cadenas de aminoácidos. La mayoría no logra traspasar la membrana plasmática. Esto hace que los receptores se ubiquen en la superficie celular. Un ejemplo sería la insulina, la hormona del crecimiento y la vasopresina. Hormonas derivadas de aminoácidos. Provienen de diferentes aminoácidos como el triptófano o la tirosina. Ejemplo sería la adrenalina. Hormonas lipídicas. Son esteroides. Estas sí consiguen atravesar la membrana plasmática. Un ejemplo sería la testosterona y el cortisol. Según su naturaleza, dependiendo de las sustancias producidas por el cuerpo. Hay hormonas esteroideas, provienen del colesterol y son producidas principalmente en ovarios y testículos. Ejemplos serían los andrógenos y testosterona en testículos y estrógenos y progesterona en los ovarios. Hormonas proteicas, formadas por cadenas de aminoácidos y péptidos. Derivados fenólicos. Tienen un bajo peso molecular. Ejemplo, la adrenalina que interviene en situaciones donde debes moverte rápidamente. Según su solubilidad en el medio acuoso. Hormonas hidrofílicas. Estas hormonas son solubles en el medio acuoso, no pueden atravesar la membrana. Se unen a receptores que se encuentran en el exterior del tejido diana, por ejemplo la insulina, la adrenalina o el glucagón. Hormonas lipofílicas. Estas hormonas no son solubles en agua, pero sí son solubles en lípidos. Estas sí pueden atravesar la membrana. Los receptores de este tipo de hormonas pueden unirse a receptores intracelulares para llevar a cabo su acción. Ejemplo sería la hormona tiroidea o hormonas esteroideas. Las glándulas. La glándula es una composición de células que forman un tejido. Existen las glándulas endócrinas. Estas secretan sus hormonas directamente del torrente sanguíneo. Las glándulas exócrinas liberan las secreciones al exterior, y mixtas, que es la combinación de ambas. Tipos de glándulas endócrinas. Está la glándula pituitaria o hipófisis. Es considerada la glándula más importante del sistema endocrino. Produce hormonas que regulan el funcionamiento de otras glándulas endocrinas. Se ve influida por factores como las emociones y los cambios estacionales. El hipotálamo controla el funcionamiento de la hipófisis, segregando sustancias químicas que pueden estimular o inhibir las secreciones hormonales de la pituitaria. El timo secreta una hormona que recibe el nombre de timosina, encargada de estimular el crecimiento de las células inmunológicas. La glándula pineal produce melatonina, hormona que tiene una función importante en el ajuste de los ciclos del sueño y de vigilia. Los testículos producen estrógenos. La más importante es la testosterona, que indica a los varones que ha llegado el momento de iniciar los cambios corporales asociados a la pubertad, como el cambio de voz, el crecimiento de la barba y del vello púbico. Los ovarios
secretan el estrógeno y la progesterona. Indican a las chicas el momento que tienen que iniciar los cambios corporales asociados a la pubertad. La tiroides. Aquí se produce la tiroxina y triodotironina, hormonas que controlan la velocidad a la cual las células queman el combustible de los alimentos para producir energía. Las glándulas suprarrenales tienen dos partes. Una produce hormonas denominadas corticosteroides, que están relacionadas con el equilibrio entre sales, minerales y agua, la respuesta al estrés, el metabolismo, el sistema inmunitario y el desarrollo de la función sexual. La otra parte produce catecolaminas, por ejemplo, la adrenalina. Y la paratiroides. Desde aquí se libera paratiroidea, una hormona relacionada con la concentración de calcio en la sangre. Genética en la conducta. Von Holtz, mediante experimentos de estimulación de determinadas áreas del cerebro, demostró cómo los genes pueden controlar un comportamiento innato. Por lo tanto, que existiría también una base genética en los procesos de aprendizaje. Los genes afectan al modo de expresión de comportamientos por algunas vías: estructural, neuronal, estructura física y defecto fisiológico. Características de la genética conductualista. Los caracteres de la conducta son observables y medibles, son de carácter fenotípicos. Se observan diferentes cuantitativas. El hecho de que los efectos genéticos sean importantes en la conducta de las personas no se debe olvidar la importancia de los factores ambientales. Existen diferentes tipos de metodologías para esta conducta, por ejemplo, la metodología genotípica, el método fenotípico y el fenilismo simple. El análisis de la base genética molecular del aprendizaje presenta las dificultades inherentes al estudio del comportamiento. Por un lado, con la propia definición de aprendizaje se cae un círculo vicioso. Se trata de definir un fenómeno aún no bien descrito y luego se basa en esa definición tanto para emplear la definición como para buscarle una explicación. ¿Cómo se dan las diferencias genéticas en el comportamiento? El comportamiento es frecuentemente relacionado con ajustes a cambios en las condiciones ambientales. Esto quiere decir que el comportamiento depende del ambiente en el que se desarrolla el sujeto, y cuando la estimulación ambiental es uniforme, los individuos también reaccionan de manera diferente unos de otros. Existen muchas diferencias en el comportamiento entre individuos y razas dentro de las especies. Por ejemplo, las aves son muy diferentes a otras especies animales y podría relacionarse a sus métodos primarios de adaptación. La mayoría de las aves están adaptadas para el vuelo, entonces sus patrones de comportamiento están relacionados al vuelo. Las aves generalmente se desarrollan más rápido que el resto de los animales y también por eso tienen menos tiempo de adquirir comportamientos. Se han hecho muchas comparaciones con diferentes animales como ovejas, cabras, bisontes, y se ha demostrado que en cada raza el comportamiento de los animales es diferente. Desde su forma de alimentarse, algunas especies son más arriesgadas, aguantan más las bajas temperaturas o algunas son más tolerantes al calor. También se han descrito diferencias en el comportamiento maternal y reproductivo. Otro aspecto que puede dar explicación del comportamiento es la heredabilidad y puede influir no solo en el efecto genético, sino también en el maternal. Por ejemplo, ¿es posible que una vaca críe terneros nerviosos y dóciles? Sí, ella es nerviosa y dócil, pues el ternero puede aprender parte de su temperamento por la imitación consciente o inconsciente de su madre. Como última fase, estaremos viendo las influencias ambientales sobre el comportamiento. En condiciones naturales, cada especie ocupa un nicho ecológico determinado al que los organismos están bien adaptados al ambiente
y sus fluctuaciones. Por ejemplo, un animal de sangre caliente responde fisiológicamente ante un caluroso día de verano, reduciendo su tasa metabólica de producción de calor y empleando todos los mecanismos disponibles para disparar calor. Comportalmente, reducirá la tasa metabólicamente mediante una ingestión de alimento menor y mediante posturas que permitan el enfriamiento del cuerpo. En dado caso de que el calor persista mucho tiempo y pueda desencadenar una situación de estrés, se cambiarán las horas de alimentación hacia las horas frescas de la mañana o a la caída de la tarde, e incluso hacia la noche, reservándose el mediodía solamente para estar tirados en la sombra. Los comportamientos termorregulatorios en un animal homeotermo, la eficacia y la continuidad en sus actividades dependerán de la capacidad que éste tenga para mantener constantemente su temperatura corporal. Los receptores externos envían continuamente información sobre la temperatura al sistema nervioso central, el cual activa los mecanismos para evitar cambios en la temperatura corporal. La producción de calor se puede reducir disminuyendo las actividades cinéticas y la ingestión de alimentos. La temperatura en las zonas del mundo más calurosas no suelen exceder los 37 y 38 grados Celsius en unas pocas horas del día, pero es común que existan zonas geográficas que mantienen entre 34 y 35 grados Celsius durante periodos muy largos y bajo presiones de vapor. En las áreas más secas del planeta, las temperaturas pueden llegar a superar hasta los 43 grados Celsius. En esto, los animales pueden llegar a adaptarse a estas temperaturas si se les proporciona agua y comida suficientes. Adentrándonos a un ambiente frío, los ajustes comportamentales al frío suelen ser los contrarios a los que ya se vieron para el calor. Los ritmos biológicos y respuestas al fotoperíodo incluyen la radiación solar, por tanto, por las variaciones lumínicas como termales, tienen directa o indirectamente un efecto marcado sobre el comportamiento de los animales. La radiación visible, que es la luz, proporciona un fotoperíodo que condiciona mucha de la actividad diurna y estacional hasta tal punto que algunos animales parecen tener un reloj interno que marca sus actividades. Dentro de todo esto, cabe mencionar también la influencia de los factores químicos y fisicoquímicos. Realmente no parecen estos tener un efecto realmente importante sobre el comportamiento de los animales domésticos, ya que son controlados por el hombre. El oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono suelen estar en las cantidades adecuadas si exceptuamos las condiciones de elevada altitud con baja presión de oxígeno que pudieran afectar a las posibilidades motoras del animal que no esté aclimatado. En su espacio disponible, el concepto de territorio es la base de la relación entre el comportamiento social y el espacio.